La señora estaba totalmente llena de gusanos y cuando le íbamos a meter a la bolsa, varios de estos se cayeron, dejando entrever una fotografía de ella amarrada con sus propias tripas. Yo me quedé helada al escuchar eso, pues ahora sabía perfectamente qué era lo que había ocurrido. Sale mejor con los audífonos puestos. Brujería. Vi morir a mi padre debido a un infarto respiratorio. Y es que todo fue tan rápido y tan extraño que se fue sin decirme lo que en verdad pasaba con él. Te voy a contar cómo es que comenzó todo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y quedé al cuidado de mi abuela y mi padre. Cierto día llegó una mujer a la casa llamada Antonia en busca de trabajo. Mi abuela se negó de inmediato, pero mi padre dijo que hacía falta quien nos ayudara con los quehaceres domésticos y la contrató de inmediato, sin imaginar que esa maldita mujer acabaría por destruirnos la vida. A los pocos días de haber llegado Antonia a la casa, mi padre comenzó a tener comportamientos demasiado extraños, pues se comportaba bastante cariñoso con la tipa esa, y a mi abuela y a mí nos dejaba de lado, al tal punto que nos obligaba a servirle la comida y a lavarle sus ropas, argumentando que era lo menos que podíamos hacer por ella por encargarse de la casa. Cierto día tuve la primera de tantas discusiones con Antonia, pues la muy confianzuda quitó las fotos de mi madre y puso unas de ella en su lugar. Llena de rabia le dije que estaba despedida. Ella me miró y me dijo que sería mejor que me acostumbrara, porque en poco tiempo sería la señora de la casa y por consiguiente mi mamá. Al escuchar la puerta, corrí a encontrar a mi padre y a mi abuela, que habían ido al mercado a comprar la despensa. Y estos, al verme en tan mal estado, me preguntaron preocupados qué era lo que había sucedido. Les dije entre llantos que esa mujer se había deshecho de las fotos de mi madre y quería que se fuera de la casa. Mi abuela estuvo de acuerdo conmigo, pero mi padre se rehusaba a hacerlo. Estábamos en eso cuando entra Antonia con el vestido rasgado y algunos golpes en la cara, acusándome de haberla atacado. Mi padre, bastante avergonzado, se disculpó por mi comportamiento y la llevó hacia el closet de mamá para que escogiera algún vestido de ella. La mujer nos miró y sonrió. Mi abuela y yo nos quedamos llenas de coraje. Así pasaron los días hasta que mi padre nos dio la noticia de que se casaría con Antonia. Mi abuela le dijo que si lo hacía, se olvidara de que tenía madre. Pero a él poco le importó, pues la boda se hizo a la semana siguiente. Al no asistir a la boda, decidimos meternos al cuarto de Antonia, porque mi abuela estaba segura de que algo raro pasaba. Y no se equivocó, pues luego, al entrar, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había un olor bastante nauseabundo, y en uno de los rincones de la habitación había una vela que tenía la forma de dos personas abrazándose de color rojo, y estaba untado con lo que parecía ser una especie de miel. También estaba la foto de papá y la foto de Antonia clavadas con un alfiler. Quise agarrarlas, pero mi abuela me dio tremendo manazo que no tuve más remedio que quedarme quieta. Seguimos buscando y al abrir uno de sus cajones encontramos ropa interior de mi padre y lo que parecía ser una bola de vellos púbicos amarrados con un listón rojo y una pequeña oración de ven a mí. ¡Vieja maldita!, gritó mi abuela enfurecida. Pero mañana se va a enterar mi hijo, ya lo verás. Estábamos por irnos cuando nos llamó bastante la atención un pequeño pedazo de tela que salía debajo de la cama. Aparte de bruja ratera. ¿Pero de qué hablas, abuela? Esa es mi blusa, hija. Y al jalarla, se llevó la sorpresa de su vida, pues era una muñeca hecha de su blusa y tenía una foto de la abuela amarrada con un delgado listón negro. También tenía 4 alfileres clavados alrededor del estómago. Quizá esto explique los dolores tan fuertes que tengo por la noche, hija. Ay, abuela, ¿y desde cuándo te duele? Desde que esa mujer llegó a casa. Mi hijo ya no es el mismo. A ver, hija, asómate bajo la cama, a ver qué encuentras.
Así lo hice, y al aluzarme con mi celular, no pude evitar soltar tremendo grito de espanto. Al ver al gatito que me había regalado mi abuela 3 días atrás, metido en un frasco de mayonesa lleno de un líquido amarillo muy parecido a la orina. Basta, larguémonos de aquí, hijita. Espera, abuela, creo que alcanzo a ver algo más. Saqué un pequeño bulto que desprendía un olor nauseabundo. Comenzamos a destaparlo con mucho cuidado, sin imaginarnos la terrible y grotesca sorpresa que nos llevaríamos al destapar eso. Pues estaba una enorme rata abierta exactamente por en medio, y justamente en medio del estómago del animal, fotos de mi abuela, amarrados con los intestinos de la infortunada rata. No pude evitarlo. Salí corriendo tratando de contener el vómito. Salió mi abuela también con algunas de las cosas que habíamos encontrado. Le pregunté que si se las daría a papá, pero ella lo negó. Dijo que se los llevaría a don Cipriano, que él sabría muy bien qué hacer con eso. Yo nunca supe de la existencia de don Cipriano hasta ese día, y me quedé bastante sorprendida al saber cómo es que el señor conocía a mi abuela y por qué le tenía tanta fe. Llegamos a una casa bastante humilde. Al ver a mi abuela, don Cipriano se alegró bastante, pues tenían varios años de no verse. Este nos invitó a pasar, y al entrar, pude percibir de inmediato un fuerte olor a hierbas que provocó que comenzara a estornudar sin parar, pues conforme avanzábamos, el olor se intensificaba más y más. Nos llevó a un pequeño cuartito donde tenía un sinfín de pequeños altares, y al encender una de las enormes veladoras que tenía ahí, inmediatamente comenzó a despedir un olor bastante fétido, casi imposible de aguantar, a lo que don Cipriano exclamó: «Una de ustedes dos se encuentra bastante mal». Comenzó a hacer un gran círculo en el suelo y dijo que teníamos que entrar ahí para ver quién tenía el mal. Así que mi abuela sugirió que entrara yo primero. Después de untarme con aceites, hierbas y varios huevos, le comentó a mi abuela que me podía curar, que no sería fácil, pero con mucha fe y constancia estaría bien. «Es tu turno», le dijo a mi abuela, y al ingresar don Cipriano comenzó a llorar. «Lo siento, mi señora», decía, «por ti no puedo hacer nada». «¿Qué es lo que tiene mi abuela?», le decía llorando. «Ay, hijita, a tu abuela la han enfermado de gravedad, pero no te preocupes, no podré salvar su cuerpo, pero sí salvaré su alma, para que quien le haya hecho esto tenga una enorme deuda con el demonio a quien se la ofrendó». Mi abuela trató de consolarnos diciendo que ella ya estaba bastante vieja y cansada, que no nos preocupemos por ella, que don Cipriano solo se preocupara de ponerme a salvo. Así que sacó todo lo que nos habíamos traído del cuarto de Antonia y se lo entregó a don Cipriano. Al verlo, dijo que la esposa de mi papá quería que nuestra muerte fuera lenta y dolorosa, y según tenía ofrendada el alma de mi abuela. «¿Cuánto tiempo me queda, Cipriano?», preguntó mi abuela. «No más de un mes. El mal que traes te ha podrido por dentro casi en su totalidad. Eso ya no importa ahora. Lo importante es que salves a mi nieta y me prometas que siempre la cuidarás de esa mujer. Te lo prometo, mi señora, y este indio te guiará en el camino hacia la luz». Mi abuela abrazó a don Cipriano y nos fuimos del lugar. Yo le pedí que fuéramos al médico, que no podía creer en las palabras de ese viejo loco. Fue tanta mi insistencia que accedió diciendo que al día siguiente iríamos a ver al doctor. Al llegar a casa, nos sorprendió ver que estaban mi padre y Antonia. Mi abuela le preguntó que qué había pasado con la celebración de la boda, a lo que mi padre respondió algo desanimado que Antonia había comenzado a sentirse mal. Y cómo no, pues don Cipriano había comenzado a deshacer todos sus trabajos que había hecho en contra de nosotras, y no dejaba de vomitar frente a los invitados. La boda tuvo que cancelarse, pues en plena fiesta comenzaba a vomitar alfileres y bolas de cabellos, dejando un olor bastante desagradable que hizo que varios de los invitados se fueran del lugar. «Maldita, arruinaste mi boda», dijo Antonia al ver a mi abuela. «¿Pero qué te pasa? ¿Has enloquecido?», repuso mi abuela. «No te hagas pendeja, vieja maldita. Tú arruinaste todo. Pero te va a pesar, te va a pesar», repetía una y otra vez Antonia. «Papá,
¿Qué no le vas a decir nada? ¿Por qué permites que le hable así a la abuela? Pero mi padre solo se quedó mirando cómo insultaba a la abuela. Estaba más que comprobado. Papá prefería a Antonia antes que a mí o que a la abuela. A los días siguientes nos fuimos al médico sin avisarle a papá. Sometieron a mi abuela a un sinfín de estudios. Al terminar, mis temores se volvieron realidad, pues al entregarnos los resultados ya no había duda alguna. Mi abuela fue diagnosticada con cáncer terminal. Lamentablemente, estaba totalmente invadida y no había nada que hacer, pues estaba desahuciada y no le quedaba más de un mes de vida. Te lo dije, hijita. Cipriano no se equivoca. Ay, abuela, ¿qué voy a hacer sin ti? Esa mujer va a acabar conmigo también. No te preocupes, que yo me he encargado de eso. Pero, ¿cómo? Ya lo verás cuando lleguemos a casa. Cuando regresamos a casa, mi padre y Antonia estaban demasiado molestos, porque nos habíamos ausentado toda la mañana y habíamos dejado a Antonia sin desayuno. Y es que les parecerá gracioso, pero prácticamente mi abuela y yo terminamos sirviéndole a Antonia. Pero por Dios, mamá, ¿dónde se han metido todo el día? Antonia está furiosa y esta vez no puedo defenderlas, le dijo mi padre molesto. Ay, hijo, hace mucho tiempo que tú has olvidado que tienes hija y madre. Ahora solo velas por el bienestar de tu mujer. Pero no te preocupes, eso pronto terminará. Mejor ve y llama a tu esposa, que tengo que hablar con ustedes. Y así lo hizo. Mi padre fue por su desquiciada mujer, que llegó hecha una fiera. Pero pronto cambiaría su actitud al escuchar las palabras de mi abuela. Hijo, me ausenté porque tuve que ir al médico y lamentablemente no tengo buenas noticias. Ay, vieja quejumbrosa, siempre quejándose de todo. No lo escuches, amor, que es puro chantaje, gritaba Antonia. Esas palabras me dolían en el alma, pues ahora veía a mi abuela tan débil e indefensa. Pero nadie estábamos preparados para lo que iba a decir. Espera un momento, Antonia. Déjame terminar, por favor. Me han diagnosticado cáncer terminal. Al escuchar aquellas palabras, Antonia no pudo disimular su gran sonrisa. Pero mi abuela prosiguió. No me dan mucho tiempo de vida, así que solo te pido una cosa para que sigas al frente de mis finanzas. Que dejes que tu hija se vaya a vivir con una persona de mi confianza, ya que, al estar tú recién casado, lo correcto es que te encargues ahora de tu mujer. Mamá, ¿pero cómo demonios me pides eso? Es mi hija y es lo único que me quedará cuando te mueras. Lo siento, hijo. Esa es mi única petición. En ese momento, Antonia sacó algo de su bolsa y frente a todos untó eso en su lengua para después besar a mi padre. Y ésta le dijo: ¿No crees, amor, que tu mami tiene razón? Es mejor que la pequeña se vaya. Nosotros aún somos jóvenes y estamos empezando. Aparte, es la voluntad de ella. Tienes razón, contestó mi padre bastante frío. Vamos a escoger el ataúd que prefieras, mamá. Claro, hijo. Pero antes, ¿puedes firmarme la custodia de tu hija? Mi padre sacó un bolígrafo y justo cuando iba a firmar le grité: Papá, ¿ni siquiera te vas a tomar la molestia de saber con quién me iré? Antonia cree que es lo mejor, y si ella está de acuerdo, ¿por qué yo no habría de estarlo? Así que firmó los papeles y mi abuela los metió en su bolsa de inmediato. Bueno, vayan a escoger ese ataúd, que sea el más cómodo, mi amor, porque mi suegrita pasará mucho tiempo ahí y no queremos que se sienta incómoda, ¿verdad? Mientras tanto, yo buscaré a algún lugar para irnos de viaje para pasar el luto, dijo Antonia. Procura que no sea uno muy costoso, Antonia, repuso mi abuela. Ay, suegrita, yo queriendo que tenga la mejor caja y usted de tacaña. Allá donde va, no va a necesitar el dinero. No, Antonia, te lo digo como consejo. Contrata algo que puedas pagar tú, con tu dinero. Pues mi hijo acaba de renunciar a la parte de su herencia y ha cedido todo a su hija. ¡Maldita vieja!, gritaba Antonia enfurecida. Pero también me encargaré de esa bastarda. Mi abuela
había sido muy inteligente engañando a Antonia. Ese mismo día nos fuimos a vivir a casa de don Cipriano, donde mi abuelita pasó sus últimos días. El día del funeral llegó, y al llegar mi padre y Antonia, todos pudimos notar que ambos se veían bastante mal. Pero eso no logró cambiar la actitud de aquella mujer, pues aún en el velorio trataba mal a mi padre. Ella intentó varias veces acercarse a mí, pero el amuleto que me había hecho don Cipriano no se lo permitía. Así que se limitaba a hacerme señas obscenas desde lejos, y yo, la verdad, estaba demasiado triste para prestarle atención. Un día en la noche, escuché a don Cipriano hablar, y al levantarme a ver qué era lo que pasaba, me llevé la sorpresa de mi vida. Pues al asomarme al pequeño cuartito donde nos había atendido días atrás, pude verlo platicando con mi abuela, pero ella parecía estar hecha de humo. Al percatarse de mi presencia, rápidamente desapareció, y don Cipriano me llamó. «Pasa, niña, no te quedes ahí afuera». Yo entré algo avergonzada por haber sido descubierta, pero también estaba bastante temerosa después de lo que había visto. «Mi niña, tienes que ser fuerte. Tu abuela ha venido a avisarme que tu padre ha muerto». «¿Qué?», le dije, bastante confundida. «Calma, mi niña. Ahora tu padre tendrá la tranquilidad que hacía tiempo esa mujer le robó. Él ya está con tu madre y tu abuela. No tienes de qué preocuparte, pero ahora es momento que nos encarguemos de esa mujer». Yo lo miraba sin poder decir palabra alguna, pues eran bastantes emociones en un solo ratito. Don Cipriano se puso de pie y sacó de un cajón todas las cosas que habíamos encontrado en el cuarto de Antonia, y dijo que era hora de ponernos a trabajar. Me untó un líquido verde en las manos, y les parecería mentira, pero la rata aún se encontraba en perfecto estado, como si ese día la hubiéramos encontrado. Así que comenzó a sacar la foto de mi abuela y puso una de Antonia en su lugar. «¿Pero qué hace don Cipriano?», le dije, intentando no vomitar al ver que agarraba los intestinos de aquel animal. «Mira, mi niña, nosotros no buscamos hacerle mal a nadie. Simplemente estamos regresando lo que no nos pertenece. Y esto no le pertenece a tu abuela. ¿O sí?». «No». «Entonces déjate de cosas y sigamos». Así lo hizo con cada una de las cosas. Tomó varias velas que tenían la forma de una pareja y las echó a la lumbre mientras decía una oración de liberación. Pero cuando estaba por consumirse por completo, escuchamos un grito tan fuerte que hizo que me cubriera los oídos de inmediato. «¿Qué pasa?», le pregunté asustada. «La mujer ya se ha dado cuenta, mi niña, que estamos deshaciendo todo su mal». «¿Pero no cree que nos pueda dañar aún peor?». «No creo que después de esto pueda ponerse de pie», repuso don Cipriano. Y efectivamente, don Cipriano tenía razón, pues tuvimos que encargarnos nosotros del funeral de mi padre, porque Antonia cayó misteriosamente enferma y no pudo levantarse de la cama. Yo la vi cuando tuve que ir a casa a sacar la ropa para que cambiaran a mi papá. Estaba en cama ardiendo en fiebre y tenía el abdomen bastante abultado, como si se hubiera comido un enorme balón. Estaba tan mal que ella ni siquiera notó que había entrado. A los pocos días, acudió la policía a casa de don Cipriano para informarnos que los vecinos se quejaban de olores bastante fuertes que provenían de la casa. Y al llamar a la puerta y ver que no respondían, estos entraron a la fuerza, derribando la puerta, para encontrarse con la más tétrica escena de sus carreras. Al entrar a la casa, el olor era insoportable, a tal grado que tuvieron que esperar a que les trajeran unas máscaras antigas para ingresar al domicilio, y fue ahí donde encontraron a Antonia en una de las habitaciones. Estaba en la cama con el abdomen abierto justo a la mitad. Era algo tan extraño como si le hubiera explotado, decía el policía sorprendido. «Pero lo peor no es eso», dijo el policía. «¿Cómo? ¿Hay más?», le contesté yo, algo intrigada. «La señora estaba totalmente llena de gusanos
y cuando le íbamos a meter a la bolsa, varios de estos se cayeron, dejando entrever una fotografía de ella amarrada con sus propias tripas. Yo me quedé helada al escuchar eso, pues ahora sabía perfectamente qué era lo que había ocurrido. Nunca quise regresar a esa casa. Después de que la limpiamos, la doné a una institución que se encarga de rescatar perritos en situación de calle. Yo, hasta la fecha, vivo con don Cipriano y le pido a Dios y a mi abuelita que me lo conserven muchos años más de vida.